Al senador Ríos Peter. Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera primero que nada expresar mi malestar como senador, pero tal vez más como ciudadano por una conferencia de este tipo, porque pues en realidad lo que se ha convertido en el escenario público, estas diferencias ha sido un salpicadero de información y desinformación, que lo quiero poner en esa tesitura porque pudiera haber quienes quisieran aprovechar esta condición de diferencias entre personas para querer vulnerar una institución que este Senado le ha apostado a apuntalar, avanzar y a fortalecer. En ese sentido, me parece que es importante por lo pronto dejar subrayadas algunas de las inquietudes que nos deben de llevar a que esta comparecencia pues permita el avance de la institución y no exclusivamente, porque también habrá que hacerlo, particular en preguntas específicas. El senador Alejandro Encinas ha planteado algo que escuché del licenciado Laviaga, del comisionado Laviaga, su respuesta, pero a mí me parece que es importante la respuesta de los demás comisionados. ¿Qué opinan de esta situación en la que inclusive el presidente de la Comisión Anticorrupción ha planteado que puede ser parte de un aprendizaje que hoy, en este momento, nos permita al Senado, junto con la Cámara de Diputados, apuntalar la minuta que se ha enviado? Pareciera ser cosa menor, pero en realidad, y yo por lo pronto puedo hablar del conocimiento que de más de 10 años de Jacqueline Pechard tengo la mejor opinión de ella como funcionaria desde su época con Mauricio Merino, junto con Lujambio, en paz descanse, apuntalando instituciones ciudadanas. Y el problema es que es justamente cuando viene el cambio de presidencia, cuando empieza todo este salpicadero de un lado para otro. Entonces es su opinión sobre cómo debe de nombrarse al titular, o digamos a quien presida el nuevo consejo que se está por formular. Y quisiera insistir, digo, en esta solicitud que nos hace el presidente de la Comisión Anticorrupción sobre el planteamiento a Sigrid Arts. Entiendo que no es un sumario, como decía mi amiga Laura, pero lo que me parecería preocupante es que esta reunión se quede solamente como un asunto más de dimes y diretes, sin tener por lo menos en las contestaciones que haga la comisionada Sigrid posiciones que de manera pública nos permitan en la investigación que se está llevando a la práctica poder profundizar hacia adelante. Y bueno, por lo pronto yo la información con la que cuento, tanto la de medios como la que tuve oportunidad en la preparación de esta comparecencia, es que se enviaron al menos 88 solicitudes de acceso a la información, utilizando 2 seudónimos. Escuché la respuesta, que inclusive venía ya escrita, para saber la agenda de diversos funcionarios y académicos y los términos en que se definió su salida de la administración pública. Por lo menos, digamos, esta es la parte, yo creo que toral, de la información que se ha venido haciendo pública. La información que yo conozco es que salió de una computadora en su oficina, lo acaba de referir una de las comparecientes. Tal manera que yo quisiera mucho más puntualización sobre ese particular. Repito, no va a ser nuestra labor hacer un juicio en este momento, pero sí por lo menos saber la posición que en público usted está haciendo nos permita profundizar con información y en seguimiento a lo que es el organismo de control en este momento está examinando. Y por una razón, lo que está en debate es de la más profunda calidad para nuestro avance democrático. Si estamos pensando en darle autonomía al IFAI y hacer un rediseño en la institución para fortalecerla, pues la autonomía no la queremos para que quienes son designados como representantes ciudadanos hagan lo que les plazca. Digo, a final de cuentas, si la respuesta es va a quedarse en el órgano de control y no se le va a dar el mayor de los niveles y las discusiones en términos de responsabilidades de quien viven del dinero público y están precisamente encargados en virtud del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de dar la mejor de las calidades en su servicio, yo quisiera enfatizar en la respuesta de usted para poderla dejar por lo menos en el acta. Gracias. Muchas gracias, senador Monteros Peter. Comisionada Arts, si quiere hacer la palabra.
Gracias. No, por supuesto que sí, y no quiero dejar de subrayar la oportunidad que se me presenta en este acto para hacer de su conocimiento lo siguiente. La comisionada Pechard bien recontaba, estos 3 correos llegaron el día 28 de octubre, ¿sí?, a prácticamente los 5 comisionados más un buen número de funcionarios públicos. De allí, lo que se detonó fue una discusión en el seno del Pleno sobre la importancia de que tendríamos que checar la vulnerabilización de nuestro sistema informático. Efectivamente, lo que señalaba el correo electrónico eran 2 cosas. La primera, que las solicitudes de información habían salido con 2 seudónimos desde esa computadora, pero primeramente, mucho más relevante, que eso se había hecho a partir de una vulneración al sistema informático. ¿Qué quiero decir con eso? Que había posibilidades en su momento de que alguien hubiese hecho uso de la computadora o un uso indebido de la computadora y de los sistemas informáticos que están interconectados. Posteriormente, al cabo de un mes, el director de informática nos entregó una nota informativa fechada con el 29 de noviembre. En esa nota informativa destacaría yo los siguientes 3 puntos. El primero, todos los indicios apuntan a que la información se obtuvo desde adentro. Desde el adentro podrían haber participado 6 personas o 115 personas que tienen acceso a las bases de datos. Yo quiero aquí decir que ninguno de los miembros de este pleno forma parte o es experto en informática. La verdad es que esto ha sido una vorágine de ir aprendiendo con respecto a lo que ha sucedido. Pero me parece muy importante recalcar que en el punto 11 de ese reporte que se nos entregó el día 29 de noviembre, se señaló que las direcciones IP de las computadoras de los servidores públicos se asignaban y permanecían fijas hasta marzo del 2012. A partir de entonces se hizo un cambio tecnológico para incrementar la seguridad y ahora las direcciones IP institucional cambian automáticamente cada 24 horas. No se conserva registro y tampoco existe registro impreso. Pasado esto, debemos de recordarnos que el IFAI está sujeto al Manual de Tecnologías de la Administración. Ahora bien, pasa el mes de diciembre, ¿sí?, y posterior, no es sino hasta el día 28 de enero que se le entrega al hoy presidente Gerardo Laviaga un reporte realizado por el área de informática que se llama efectivamente Reporte de Hallazgos, Seguridad Caso Piedras Verdes. Ese reporte había sido realizado el pasado 21 de noviembre. Desconozco las razones por las cuales el reporte no se entregó con anterioridad. Sin embargo, me gustaría señalar ante ustedes varias observaciones e inconsistencias anotadas por la hoy comisionada que se allegó de información para poder entender la naturaleza del reporte que se presentaba. La primera, el análisis solicitado tenía como objetivo determinar si hubo o no vulneración a los controles de seguridad de la información del IFAI. Segundo, el reporte firmado por el señor Alfredo Méndez Catalayú, director general de Tecnologías de la Información, es incongruente en muchas de sus partes y en algunas de ellas hasta omiso. Se concentra en determinar si efectivamente las afirmaciones del correo anónimo son ciertas o falsas y desdeña el tema de una posible o muy grave brecha de seguridad. Concentra el reporte un esfuerzo en confirmar lo que se afirma en el correo, si esto es verdad o no, y denota un vago análisis contradictorio desviando la atención sobre la omisión de su deber. Me parece importante que entre los datos que existen en el correo de origen que se aporta en este reporte de hallazgos es que se señala que el correo tiene como origen el estado de Zacatecas. Sin embargo, no es posible asegurar realmente si así sea, ya que de búsquedas similares que hemos realizado sitúa el posible origen a otras localidades como Chihuahua y el mismo Distrito Federal, la misma dirección IP. Sobre la vulneración externa, me parece un tema de seguridad muy importante, porque hoy se ha dicho en las documentales que se nos presentaron a nosotros como comisionados, sin ser expertos en informática, que no se conserva archivo histórico alguno. Me parece relevante destacar
que el usuario que consultó la información no tiene manera de estar con un respaldo masivo de sus solicitudes. Y así hay una serie de observaciones que voy a pedir a mis colaboradores que se las puedan a ustedes poner a su disposición, fundamentalmente porque aquí hay una cosa toral. Hasta el día de hoy, estos informes, que son los únicos informes que como comisionados tenemos, no han sido cotejados ni entregados por un tercero, ni revisados por otra instancia académica o técnica que conozca de la información. La regla de oro cuando este tipo de eventos sucede es que se contrate, se entre en pláticas, como ya se ha dicho, con la UNAM, o en el mejor de los casos podamos hacer lo que se conoce como una prueba de penetración. Teniendo estas situaciones, es invaluable señalar que no podemos nosotros los comisionados quedarnos solamente con la información que nos ha provisto el Director General de Tecnologías de Información, porque hay un evidente conflicto de interés al haber señalado que el sistema informático había sido vulnerado. Gracias, comisionada. ¿Tiene réplica el senador Sí. Armando Ríos Peter? Bueno, yo le agradezco mucho por la puntualización, pero la verdad es que a mí yo me perdí después de todo el informe. La pregunta es tal vez muy concreta y repito, tiene el objeto de dejar clara la responsabilidad en la que usted como compareciente en el Senado puede quedar o no. ¿Salieron o no de su computadora esos correos? Los correos pudieron La haber... pregunta es sí o no. Sí. No, los correos pudieron, no los correos, a ver, seamos claros. Llega un correo que pega una serie de solicitudes. El tema es si esas solicitudes fueron generadas de mi computadora. Esas solicitudes no las generé yo. Usted no las, usted lo que afirma, nada más para que quede claro en sus dichos, pues. Sí. ¿Salieron de su computadora? No, a ver, señor senador, sin entrar en la deliberación. Llega un correo anónimo, sí, que refiere de 26 solicitudes de información. Las 26 solicitudes de información indican que bajo 2 seudónimos que yo niego categóricamente que utilizo, se hicieron esas solicitudes de información. O sea, la pregunta, ¿salieron desde esa computadora en su oficina? ¿Sí o no? Y por eso tal vez podemos dar por agotado el planteamiento. Si usted me responde que sí, me siento igualmente satisfecho que si me responde que no. No, a ver, lo que dije, lo que yo traté de proporcionarles con lo que dicen los dos reportes es que hoy lo que sabemos, de acuerdo a la Dirección de Tecnologías de Información, es que sí salieron de mi computadora, ¿sí? Pero eso es insuficiente porque habría un conflicto de interés por el mismo director de tecnologías, dado que necesitamos en este tipo de eventos a un tercero que coteje esos reportes y como lo dijo la comisionada Pechat, en todo momento, desde el primer día, yo fui incisiva en que pudiéramos entrar con las distintas instancias expertas en informática para que se revisara la posibilidad de eso que había sucedido en mi computadora. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador y comisionada.